Muy buenos días, alumnos. Quien les habla la profesora Iván María Cabrera Ramírez. En esta oportunidad vamos a hablar del tema de las actividades económicas en el Perú. Pero como siempre, antes de iniciar nuestra clase, haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que son muy importantes el lavado de manos, antes de y después de las diferentes actividades que ustedes realicen durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones respectivas, damos inicio a nuestra clase el día de hoy. Nuestra clase es las actividades económicas en el Perú. Vamos a hablar de las actividades. Las actividades económicas o sectores económicos, como también se les conoce, hace referencia a los procesos que se llevan a cabo para crear los productos y servicios de una nación, los cuales son necesarios para cubrir las necesidades básicas de los consumidores. Y es en torno a esto que gira nuestra economía de nuestro país. Podemos tener algunos ejemplos de las actividades económicas, que es el cultivo de café, el maíz, la pesca, la ganadería, la extracción también tenemos del petróleo, la minería, el transporte, el comercio, etcétera, ¿no? Entonces, podemos decir que las actividades económicas, ¿no?, llamados también sectores económicos, son aquellos que crean la producción y servicios para satisfacer las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Tenemos también entre ellas tenemos la pesca, la ganadería, el transporte, el comercio, también la industria, la textilería. Todo eso tiene que ver con las actividades económicas, es decir, cómo se desenvuelve el hombre en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, si están trabajando, ¿dónde trabaja? De repente en una fábrica, ¿no? Ahí ya se está transformando la materia prima, o de repente los pescadores, al momento también de extraer los peces del mar, entonces ya están haciendo las actividades económicas. Los medios de comunicación, también tiene que ver la educación, todos estos servicios que se prestan a la sociedad, ¿no? Todos estos, podemos decir, son las actividades económicas que son muy necesarias para el ser humano. Tenemos también lo que es actividades económicas primarias. A ver, ¿cuáles son las actividades económicas primarias? En este sector se encuentran aquellas actividades económicas que obtienen los productos directamente de la naturaleza, es decir, tanto del mar como de la tierra. Aquí estamos viendo cómo está cultivando la tierra. Entonces, ¿a qué llamamos actividades económicas? Son aquellas actividades que se extraen, ¿no?, o que se obtiene directamente de la naturaleza, tanto de la tierra como del mar. Y no tiene que sufrir ni un proceso de transformación. Es decir, cuando se extrae la papa, el camote, ¿no? También podemos decir, se extraen los peces del mar. Esas son las actividades económicas primarias, es decir, extractivas. Aquellos que se extraen directamente, ya sean del mar o de la tierra, para poder consumir, ¿no?, los seres humanos. Dentro de este sector también se encuentra, como podemos decir, la agricultura y la ganadería. La agricultura es una actividad, podemos decir, extractiva, porque extraemos la agricultura y la ganadería se encuentran dentro del sector, productivo, porque producen, ¿no? Producen ya sea los productos de primera necesidad que tenemos nosotros, la agricultura, también tanto los cereales, las frutas, como los tubérculos, produce, la tierra es la que produce, y la ganadería de igualmente produce. Se encuentran dentro de las actividades económicas primarias. Y cuando hablamos también
del mar cuando extraemos los peces es una actividad extractiva porque extraemos el producto, ¿no?, del mar al extraer. Entonces, no hay que confundir la agricultura y la ganadería, son actividades productivas, producen, ¿no? Y mientras que cuando decimos nosotros de la pesca, es una actividad extractiva. También está aquí la silvicultura, la caza. Vale la pena también aclarar que la minería y la extracción del petróleo no se incluye dentro de este sector. Estos hacen parte del sector industrial o sector secundario, ¿no? Cuando hablamos también de la minería, extraemos las materias primas, los productos de la mina. Al extraer, entonces aquí la minería no está considerada como un sector en el sector primario, sino en el sector secundario. El que sí consideramos en el sector primario es la agricultura, la ganadería y también la pesca, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que las actividades económicas primarias son aquellas actividades que se obtienen directamente de la naturaleza, sea del mar o de la tierra, y que no han sufrido ningún tipo de transformación, ¿no? Tenemos el caso de la agricultura, la ganadería aquí, ¿no? Y también la pesca. Pero aclarando que la minería es una actividad extractiva, no pertenece al sector primario, sino al sector secundario. También tenemos la actividad económica secundaria, ¿no? O industrial. Llamamos secundaria o industrial porque son aquellos productos que se procesan en la industria. En este sector se encuentran todas aquellas actividades económicas que se obtienen de los productos gracias a la transformación y procesamiento de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación y creación de nuevos productos. Es decir, en este sector se transforma la materia prima extraída o producida del sector primario, ¿no? Estamos hablando, es decir, aquí en la actividad económica secundaria, aquí los productos se transforman o son procesados. ¿Y nosotros qué productos podemos procesar? Aquellos productos que estamos, ¿no?, obteniendo del sector primario. Y hemos dicho que el sector primario pertenece a la agricultura, la ganadería y también la pesca. Llegan estos productos al sector secundario, los cuales son transformados o son procesados. Es decir, ¿no? Por ejemplo, se extrae la fresa, pertenece a la agricultura, y aquí lo llevan a la industria y se transforma en mermelada, ¿no? Y así sucesivamente, el durazno, también los espárragos, para ser procesados también, ¿no? Envasados, embutidos. El producto son estos productos elaborados, semi elaborados también para el consumo o bienes también podemos hablar la dependencia para desarrollar sus productos industriales. Y aquí estamos observando que este sector secundario se subdivide, ¿no? Entonces, para entender mejor, podemos decir que el sector secundario son aquellos, ¿no?, actividades que se producen del sector primario y las cuales llegan aquí al sector secundario, cuando son transformados o procesados mediante la industria, ¿no? Ya sabemos que pertenece al sector primario, pertenece a la ganadería, tenemos la agricultura y también la pesca, lo cual estos productos llegados al sector secundario son, al momento de transformarse o pasar por una industria, ya podemos decir que es una actividad económica secundaria. Aquí estamos observando que esta actividad económica secundaria se subdivide en
En el sector industrial extractivo, tenemos al sector industrial extractivo, comprende las actividades económicas relacionadas a la extracción, la minería y el petróleo, ¿no? Aquí en el sector secundario vemos, como habíamos dicho hace un momento, que la minería no corresponde al sector primario, sino al sector secundario. Entonces, los productos extraídos pertenecen a la actividad económica secundaria, al sector industrial extractivo, que está la minería y el petróleo. También tenemos al subsector de transformación. Cuando hablamos aquí, transformación, se transforman los productos. Comprende las actividades económicas relacionadas a la transformación. Por ejemplo, el algodón en una prenda de vestir, una industria, y la textilería, ¿no? Vemos que del algodón podemos hacer las prendas de vestir, pero las llevamos a la industria, ¿no? Tiene un proceso y ya se convierte en prendas de vestir. También los vehículos que utilizan otros bienes transformativos en este sector, el embotellamiento, ¿no? De refrescos, vemos el cemento también pertenece, también las relaciones de la transformación de alimentos, en alimentos enlatados, entre otras industrias, como la tabalacería, la química, los laboratorios, también la electrónica, la maderera, maquiladora, del papel, podemos decir, etcétera. En este mismo sector también se distinguen tres grandes industriales. La rama que es industrial, la rama de la construcción, la rama de la producción, la energía eléctrica y la rama artesanal. Entonces, estamos hablando de la subdivisión de la economía. Tenemos económica secundaria, la actividad económica secundaria, y acá su subdivisión, que pertenece, el sector industrial extractivo pertenece a la actividad económica secundaria. Cuando hablamos de extracción, hablamos también de la minería y el petróleo. Y el transformativo, cuando se transforma todos los productos. Aquí estamos observando en una fábrica de espárragos, están seleccionando el producto, es decir, por calibres, grueso, delgado, ahí van seleccionando y después lo transforman, ya sea en un embotellamiento o lo envasan para ser comercializado, ¿no? Aquí en el sector estamos en el sector económico secundario cuando los bienes se transforman. La actividad económica terciaria. Cuando hablamos de la actividad económica terciaria o de servicios, en este sector se encuentran aquellas actividades económicas no productivas, es decir, mientras el sector primario y secundario producen bienes tangibles, estos son conocidos como sectores productivos. El sector terciario no produce una mercancía en sí, pero son actividades necesarias y elementables para el funcionamiento de la economía de nuestro país. Forma parte del sector terciario, podemos decir que el comercio, los restaurantes, los hoteles, los servicios financieros, la educación, el gobierno, el turismo, los servicios de salud, los medios de comunicación, como la televisión, la radio, la telefonía, los abogados, la seguridad, también tiene que ver aquí la salud, los vehículos, las tiendas, los supermercados, etc. Pertenecen todo a la actividad económica terciaria. Aquí cabe decir que la actividad económica terciaria no es una actividad no productiva, mientras que el sector económico primario produce, ¿no? Los productos, es productiva
Y también vemos en el sector económico secundario, también los productos son producidos, extraídos y transformados. Pero aquí en la actividad económica terciaria no se producen estas actividades, pero sí son necesarias para la economía de nuestro país. Tenemos los restaurantes, quienes pertenecen a la actividad económica terciaria, los restaurantes, los hoteles, los servicios financieros, el turismo, cuando hablamos del turismo, ¿no? Visitar Machu Picchu, entonces estamos hablando de una actividad económica terciaria, ¿no? No es productiva, no es transformativa, pero sí es necesaria para el desarrollo de nuestro país. También tenemos la actividad económica cuaternarias, ¿no? En este sector destacan las actividades que son muy productivas en la generación del conocimiento y nuevas tecnologías, como consultoría, planificación financiera, diseño general, tecnológica de la información, investigación, desarrollo y una general información. Entonces estamos viendo que la actividad económica cuaternaria, lo que destaca acá son las actividades productivas, pero en conocimiento, y las nuevas tecnologías, los nuevos avances tecnológicos que se están dando. Entonces, en la actividad económica cuaternaria tiene que ver la tecnología y los avances tecnológicos de acuerdo a las investigaciones que se hacen para el desarrollo del país. Y tenemos la actividad económica quinarias, ¿no? En esta actividad económica quinarias, ¿quiénes pertenecen? Es similar casi a la cuaternaria. El sector quinario es otra subdivisión del sector terciario y forma una rama de la economía enfocando a la creación, reordenación e interpretación de ideas, proyectos, incluye la labor de oficinas del gobierno, directivos, las grandes empresas, líderes, científicos, legislativos, entre otros. Entonces, aquí estamos viendo que la actividad económica quinaria es similar a la cuaternaria. Vemos que la cuaternaria destaca mucho la actividad, pero del conocimiento, una actividad productiva que genere conocimiento para los nuevos avances y tecnologías de nuestro país. Es decir, estamos en la actividad económica cuaternaria, está los científicos que están hoy en día, los científicos peruanos buscando la vacuna para el COVID-19. Y la actividad económica quinaria es similar a la actividad económica cuaternaria. Y también vemos a la subdivisión del sector terciario, porque también tiene que ver con la economía, ¿no? Cómo se enfoca una economía en el país, aparte de los proyectos, las interpretaciones que tiene que hacer el gobierno para poder desarrollar y seguir avanzando económicamente en nuestro país. Y también tiene que ver acá los líderes y los científicos. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase. Y como dice el Haitas, yo me quedé en casa, a quedarnos en casita y a seguir cuidándonos. Que Dios lo bendiga. Conmigo será hasta la siguiente clase. Muchas gracias.